Entonces, el número 1 dice: una moto niveladora se mueve con velocidad constante de 2.78 metros por segundo hasta el kilómetro 76 en 4 horas y 24 minutos. ¿Cuál fue su posición inicial en kilómetros? Ya. En primer lugar, usted tiene que identificar a qué tipo de movimiento se está refiriendo, ¿no? Eso quiero que me digan, ¿qué tipo de movimiento es? A ver si me pueden decir. Uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque es constante la velocidad, muy bien. Entonces, es lo primero que tienes que hacer, porque si no lo haces, vas a elegir mal las ecuaciones. Y dentro de esto hay fórmulas, por dentro del MRU. Primero saquemos los datos. Un dato dice 2,78 metros por segundo. 2,78 metros por segundo. Yo solamente voy a anotar los datos y usted identifica qué magnitud física es, ¿ya? Después dice hasta el kilómetro 76 o 76 kilómetros, es lo mismo, ¿no? 76 kilómetros. Luego otro dato dice que esto en 4 horas y 24 minutos. 4 horas y 24 minutos. Esta es la información y usted ahora, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es identificar estas magnitudes. ¿Qué magnitudes físicas son esas? Por ejemplo, el primero, ¿qué es lo que es? 2,78 metros por segundo. Velocidad, muy bien. Entonces lo denotamos con el símbolo de velocidad. Y luego, ¿qué serían los 76 kilómetros? Ya. ¿Tienes la...? No. Claro, porque esa moto niveladora se mueve con velocidad constante hasta el kilómetro 76. Entonces, hasta el kilómetro 76, esta no es distancia, es posición. ¿Cómo yo sé qué es posición? Porque la pregunta dice cuál fue su posición inicial. Y la posición inicial se simboliza con esta otra letra. ¿Cierto? Entonces, esa es la pregunta. Por lo tanto, si esta es la posición inicial como incógnita, esta sería la posición final, 76 kilómetros. Y luego dice que durante 4 horas y 24 minutos. Eso sería el tiempo, ¿cierto? Bien. Y vamos a las ecuaciones que nos muestran, ¿no? Para el MRU tenemos esta es la ecuación. Bien. Ahora, el trabajo suyo es identificar cuál te sirve, ¿no? Primero sería, ¿Qué ecuación le sirve? primero deberíamos igualar, ¿cómo se llama? Las medidas Sí, de metro, kilómetro. correcto. Muy bien. ¿Pero cuál ecuación sirve? La primera. La primera, ¿no es cierto? La ecuación itineraria. Despeja del inicial, ¿no? ¿Mm? El inicial se despeja. Hay que despejarlo, correcto. Entonces, del formulario elegimos entonces la fórmula o ecuación, ¿no es cierto? La ecuación itineraria. Como decía Ronaldo, primero hay que homogeneizar las unidades, porque tenemos una mezcla de horas con minutos y tenemos una mezcla de metros kilómetros, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una conversión. Hagamos la conversión. Entonces, antes, conversión. Usted elige aquí, acá no dice nada. Ah, no, un kilómetro. A kilómetro, hay que pasar todo el kilómetro. Pasemos kilómetros. Estos 278 serían, un kilómetro son 1000 metros, ¿no? Y una hora son 3600. Más al revés, perdón. Una hora son 3600 segundos.
Me voy a pasar la hora a segundos. Eso es lo otro que ustedes. Dije que 1 kilómetro son 1000 metros. Una hora, 3600 segundos. Profe, ¿y por qué ahora lo puso arriba el 3600 segundos? Porque me equivoqué recién. Porque no te olvides que la unidad debe ir cruzada para cancelar este segundo con ese. ¿Te acuerdas, no? Y este metro con ese metro. Método de cancelación. ¿Cuánto le da eso a la conversión si me lo pueden dictar? 10,008 kilómetros. 10,008 kilómetros por hora. Ya, me falta el espacio ahí. Y voy a... Vamos a moverlo para el lado un poquito, ¿eh? Ahí. Ya, ahí para escribir de nuevo, ¿ya? Ya. Los kilómetros lo dejo como están. Y la hora lo pasamos a la hora, el minuto, a hora, ¿cierto? Ya. Esos minutos que pasan la hora, 24 minutos, ¿cuántas horas son? 04. Veamos. 04. 4 horas y 24 minutos. Entonces, solamente los minutos, ¿ya? Voy a convertir. Una hora son 60 minutos. Eso serían 24 dividido en 60, ¿no? No sé cuánto le da eso. 0,4. ¿Sí? 0,4 horas, dice Ronaldo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el tiempo total? 4,4 horas. El tiempo es de 4,4 horas. Muy bien. Ya, aquí está la conversión que es necesaria, chiquillos, hacer. Si no lo hacen y meten toda la fórmula, está mal, ¿ya? Está mal. Tienen que homogenizar las unidades. Ya. ¿Vamos entonces a la fórmula? ¿O ecuación? Ahora, usted decide, ¿eh? Como dijo el compañero, ¿se fue? Ahí está. Podemos despejar x0. O primero podemos reemplazar. No sé quién es más cómodo usted elige, digamos, usted decide. Si primero reemplazas o primero despeja. Yo voy a reemplazar. Esa es decisión de cada uno, ¿ya? Reemplazar datos. Ya. X, posición final 76 kilómetros. Profe, donde dice 24 minutos por una hora, que es una I, lo que está al lado de Sí, lo que pasa es que es 4 horas y 24 minutos. Ah, Profesor, para responder, ¿usted quiere que escribamos esos subtítulos también? No, no es necesario. Vale. Yo lo hago para que no se pierdan los compañeros. Lo segundo es... Usted se salta nomás estos subtítulos y después mete nomás la fórmula y las ecuaciones. Ya. Esas fórmulas tenemos que traerlas aprendidas de memoria. ¿No? ¿Las va a dar en la prueba o las escriben en la pizarra? Me parece que en todas las pruebas hemos trabajado con el cuaderno abierto, ¿no? Problema. No sé la diferencia. O si quieren, ¿no? O lo guardamos y lo memorizamos. Ya. Lo importante es que lo apliquen bien, eso me interesa. Ya, y acá sería x0, ¿cierto? La posición inicial, la velocidad 10,008 y multiplicado por el tiempo, las 4,4 horas, ¿no es cierto? Ya hay posibilidades. Multiplique y despeje. ¿Todo bien? ¿Sigues? ¿Bien? Claro, ¿no? ¿Está bien?
¿Cuánto dio? 31,96 y 265 kilómetros. ¿Así? ¿Sí? ¿Qué dice el resto? No. Verifique. ¿Sí? Y hacer la pregunta, ¿cuál fue la posición inicial de la motoniveladora, no? Ahí se encontraba inicialmente esta máquina, en esa posición. Porque la posición final, acuérdense que es 76, o sea que de los 31,965 avanzó a los 76 kilómetros. Igual yo acá podría agregar como pregunta, ¿cuál fue su posición final a las 10 horas? ¿Ah? No está la pregunta, pero está fácil, ¿no? ¿Cuál fue su posición final a las 10 horas? ¿O qué posición alcanzó a las 10 horas? Habría que cambiar el T a igual. A 10 horas, ¿no? Y había que usar la misma fórmula, ¿no? ¿Ahí termina el ejercicio? ¿O hay que escribir como respuesta? No valdría porque se supone que ya está detenido. ¿Cómo? A ver, hagámonos, para que hay dudas. No está la pregunta, pero... No está la pregunta, pero Me confundí. lo voy a hacer. Lo voy a hacer con... No está la pregunta. Otra pregunta. ¿Qué posición tiene a las 10 horas? No está la pregunta, es otra. 131,973. ¿Qué posición tiene a las 10 horas? 131,973. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tengo que determinar? X, ¿no es cierto? Esa es la posición. Entonces, la misma fórmula. Entonces, yo digo X es igual a X0 más V por T. Acá tendría que sustituir los datos. ¿Qué posición tiene a las 10 horas? Entonces, acá vamos reemplazando. ¿Cuánto era la posición inicial? 31,965 kilómetros. Más la velocidad es la constante. 10,008 por 10 horas. Ahí se cancela la hora, ¿no? 132,045. ¿Cierto? 132,045. 0,25 kilómetros. Ujú. ¿Qué distancia recorrió desde las 4,4 horas hasta las 10 horas? 44,0352 kilómetros. Ya. ¿A las 10 horas? ¿Qué distancia recorrió? La distancia se mide por tramos, no es una posición, no es un punto. Pero depende de ti. Por eso dije, ¿qué distancia recorrió desde las 4,4 a las 10 horas? Ah, las 10 horas. Y la resta, ¿no? Ajá. Otra, estoy extendiéndome la formativa. No estaba la pregunta. Pero se puede hacer. 66,045. ¿Qué distancia recorrió? Desde los 0,4 horas
hasta las 10 horas. ¿Qué distancia recorrió desde las 0,4 horas hasta las 10 horas? 0,4. Ah, perdón. Era 4,4, estoy leyendo ahí. Desde las 4,4 horas hasta las 10. 56,045 km. ¿Qué hizo? La posición final. La posición final menos la posición final del. Posición ya. La posición final menos la posición anterior. ¿No es cierto? Así como sería la posición final del ejercicio anterior y nuestra posición inicial. Y sería 76 kilómetros. Mira, estas dos fórmulas te determinan distancia. O en realidad son para desplazamiento. Son para desplazamiento. Pero son equivalentes a la distancia cuando se mueven en una única dirección. No hay ningún problema. Se puede usar como distancia. Entonces podemos usar la primera. Ya, entonces sería, ¿cuánto vale X a las 4,4 horas? A las 10. Perdón, a las 10. 132. 132,045 menos la posición que tenía anterior, ¿cierto? A las 4,4. 76 kilómetros. 56 0,45 kilómetros. ¿Está claro, no? Y si yo no digo, y si yo no escribo, no es obligatorio que en vez de usar esta fórmula, use esta otra fórmula. Use esta. Use esa, no esa, la otra. A ver, use esa. Deberíamos llegar a lo mismo, ¿no? Sería la velocidad de 10,008 km por hora o 5,6 horas. ¿Ya? Tengo una duda. Lo que pasa es que dice qué distancia recorrió desde las 4,4 horas hasta las 10 horas. Correcto. Por lo tanto, ¿qué distancia tenía a las 4,4 horas? No debería No, ser. No, eso es posición a las 4,4. ¿Qué distancia recorrió desde las 4,4? Sí. Desde ahí hasta las 10. Sí. ¿Qué distancia tenía a las 4,4? ¿No debería ser 132? ¿Sí? 132. Hasta las 10. Esta es la que tenía a las 10 y esta es la que tenía a las 4,4. El planteamiento original dice que a las 4,4 horas se encontraban los 76 kilómetros. Y a las 10 horas se encuentra acá. ¿Y ese 31,965 de arriba, el X0? ¿Cuál es que era? Este es el inicio, donde partió de atrás. Ah, ya. Claro, este es el inicial. Este es donde no sabíamos de dónde partió, de ahí partió. Este es el inicio en el tiempo cero. El tiempo cero. Entonces quiero que ahora prueben y lo hagan con esa. Y a ver, tienen que llegar al mismo resultado. 57,0448. A ver si alguien más puede verificar. Prueben con la otra fórmula. ¿Qué datos tengo? A ver, ¿cuánto vale la velocidad? 10,008 kilómetros. ¿Cuánto vale el tiempo? 5,6 horas. Claro. A ver el resto. Ese tiempo, ¿cuánto vale? Porque, ojo, este es el tiempo. 31, ¿no? Mira, piénsalo así, este es el tiempo de una distancia recorrida, es decir, de un tramo a otro.
¿Cuánto tiempo hay desde este punto hasta este otro punto? ¿Debería cambiarse la recta? Correcto, eso quiero decir. Es la diferencia de tiempo. ¿Qué tiempo se encontraba acá? 4,4. ¿Qué tiempo llegó acá? 10 horas. Entonces ese tiempo es un tiempo transcurrido. Es decir, voy a colocar así, Este es la diferencia entre 10 horas menos las 4,4 horas. ¿Es cierto? Porque es un lapso. Entonces sería así. La velocidad, que es una constante, por el tiempo. ¿Cuánta diferencia? Puede haber pequeñas variaciones por lo decimal, pero... Ya, 56,040 y... 4. ¿4, 4,8? Ah, 5, está bien, aproximadamente. Listo. Para que vean que existe otra posibilidad, pues. Muchas veces uno en las pruebas o en las preguntas se entrampa en una fórmula, siendo que la otra vez es más rápida o la anterior era más rápida. Ustedes tienen que ver cuál es más cómodo. Ustedes deciden, por lo tanto voy a llegar al mismo resultado. ¿No es cierto? Ya, me extendí la número 1, vamos a la número 2. Pero igual le sirve. Número 2. Consultas. Dudas. ¿Borramos acá o no? La verdad que se nos fue volando el semestre, ¿eh? Me hubiese gustado haber visto más cosas, pero no se puede. Ya, un gráfico. Y ahí se me dibuja más o menos a escala. Traté de hacerlo lo mejor que pude. Bien, el gráfico muestra el movimiento de un cuerpo. ¿Se acuerdan? Yo le mostré, parece, una vez el movimiento de una motocicleta, parece, ¿no? Sí, no me acuerdo. Esto representa el movimiento de un cuerpo. El gráfico es de velocidad y tiempo. Me está mostrando cómo se comporta la velocidad a la medida que el tiempo transcurre. La pregunta dice, nombre los tipos de movimiento. Eso es fácil. Tipo de movimiento. Entonces, miren, usted divídalo por tramos. En esta primera recta lo voy a llamar tramo 1. Ahora tengo una otra recta, tramo 2. El tramo 1 que va de 0 a 40 segundos. El tramo 2 que va de 40 a 60. Y el tramo 3 que va de 60 a 100 segundos. ¿Cierto? Entonces hay que
Hay que decir el tipo de movimiento, así decimos. Tipos de movimiento. Bueno, muy sencillo, ¿no? Primer movimiento. ¿De cuál es? Movimiento rectilíneo uniforme. Ya, no tienen que decirme primero el tipo de movimiento. M, R, U. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Esa descripción usted hágala. ¿Ya? Profe, pero hay que ponerle eso nomás, o ponemos MRU, ¿cómo se dice? En el tiempo 0 hasta 40 segundos. Así estoy diciendo, pero hay que hacer la descripción. MRU, entonces, se dice la velocidad es constante. ¿En cuánto es constante? La velocidad es constante. ¿Ya? ¿En cuánto? En 15, ¿no? En 15 metros por segundo. ¿En qué tiempo? Entre 0 a 40 segundos. Entre 0 y 40 segundos. Muy bien. Vamos a la segunda. ¿Todo eso hay que responder? Ajá. Ahora si quiere agregarle más, agregamos. Pero yo creo que es suficiente. Pero puedo poner MRU, coma, velocidad igual, CTE constante, CTI. CT constante. Sí, está bien, te entiendo. Está bien. Sí, igual, abreviado. ¿Qué más? Y el tiempo, es decir, el rango de tiempo, entre 0 y 40. ¿Ya? Ya, y el tramo 2. ¿Qué movimiento el tramo 2? Ya. Movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta. ¿De cuánto? De 15 a 45 metros por segundo. ¿Está bien, no? ¿En qué tiempo? Entre 40 y 60 segundos. Listo. Suficiente. Aquí no hay CTI, ¿ah? Este es variable. Se puede colocar la velocidad que es variable, eso sí puede colocar, la velocidad es variable. Pero acá no, el otro no. Ya, vamos con la tercera. En realidad no es suficiente. Tercera. Desaceleración, ¿no? ¿Dime? ¿Cómo? Creo, ¿no? D. Desacelerado. También a uno le colocan a R, que es como retardado. Eso suena raro, retardado, ¿no? Sí. Desacelerado mejor. Ya. No, igual puede ser retardado, pero desacelerado mejor ya. ¿Por qué? ¿Cómo lo colocamos ahí? Eso. Velocidad disminuye de 45 a 0. Ya. La velocidad disminuye de 45 a 0. Muy bien. La velocidad disminuye. De 45 kilómetros por hora, perdón, metros por segundo, a 0. ¿En qué tiempo? 65. Entre 60 y 100 segundos, ¿no? Entre 60 y 100 segundos. Listo, con eso es suficiente. Profe, al 0 no le ponemos unidad. Si quieren, no hay problema, porque el 0 como es 0, Sí. va el otro. A los metros por segundo. Sí, igual, puede ser. Pero por usar un 0, suficiente. Ya, esa es la pregunta número 2.1. Vamos a la 2.2. Calcule la desaceleración donde corresponda la desaceleración. En la figura esta, ¿dónde hay desaceleración? Tramo 3, acá vamos a decir. Entonces, en ese tramo 3, o sea, aquí, tengo que calcular la desaceleración.
No, sí. Ay, concéntrate, concéntrate. No me puede. Vaya a responder esta cosa. ¿El lunes la prueba? Sí. Ahí está el lunes. ¿Cómo que no? Sí, ahí está. Ya. 2.2. ¿Cómo se calcula la desaceleración? Hay que buscar los datos. Hay que ver qué datos nos da el gráfico. Velocidad de tiempo, eso es dato. Ya, pero ¿qué fórmula? No tienen que usar esto. El movimiento rectilíneo, ¿vale? Claro, puede ser lo que dice la compañera, pero, o sea, Profe, yo había puesto I2 menos I1. muy bien. Tienes que usar las Es ecuaciones. velocidad por velocidad inicial más aceleración y tiempo. Sí, pero no tienes que usar eso, porque es un gráfico. En los gráficos quiero que aplique lo que dijo el compañero, las ecuaciones gráficas, en este caso la pendiente de la recta. ¿Sí? Ojo con eso. No esta no, esta sí, para el otro ejercicio, pero cuando es gráfico no. Déjame escribir esto, ¿ya? Son las ecuaciones del movimiento acelerado. Lo que tú dijiste no está mal, esta que me dictó el compañero. Dijo que se puede ocupar las dos. Sí, pero en este caso, cuando te muestro un gráfico, estás obligado a usar las ecuaciones gráficas, Ah, no las ecuaciones cinemáticas. ¿y climática acaso es la misma? Sí, pero estas son las cinemáticas. Pero quiero que utilices las otras, las gráficas. Déjame terminar acá, falta una. Ya. Estas son las ecuaciones cinemáticas. Pero para el gráfico vamos a usar esta otra. La fórmula de pendiente. Pendiente de la recta, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Lo que dijo el compañero, I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Eso tienes que usar, estás obligado. Cuando es un gráfico, ¿ya? No se olviden, cuando es un gráfico no usan las ecuaciones cinemáticas, usan las ecuaciones gráficas. Listo. Vamos reemplazando entonces. Puse yo 0 menos 45 metros. Ya, disculpa. Había puesto 0 menos 45 metros partido en segundo, dividido en 100 menos 60 segundos. Muy bien. ¿Entendieron, no? Lo que dije. O sea, los puntos que dijiste claramente son estos, ¿no? Ese y ese, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí tenemos las posiciones. O sea, este sería el primer punto, X1. Yo acá tengo Y1. El segundo punto, X2, Y2, 0, ¿cierto? Ya, vamos reemplazando entonces. Esto me da la aceleración. Y2, 0, menos 45, X2, 100, X1, 60. Esto es segundo, ¿no? Ya. Eso, ¿no? ¿Cuánto te dio? 1,125 metros. 0.25, ¿sí? No, menos 1,125. Ahí ¿cómo se llama? El horno microondas, apáguenlo. Muy fuerte, será muy fuerte. ¿Te dio lo mismo,
Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a la número. Si no hay dudas, pasamos a la 2.3, ¿ya? Si es que no hay dudas. Profe, acá por qué no se. ¿Por qué no se sacaban los segundos? Regla de la multiplicación matemática. Arriba te quedan metros por segundo. ¿No es cierto? Arriba. Sí. Abajo te quedan Segundo. segundos. Ya, regla de la matemática. Sí. Se multiplican los medios y se multiplican los extremos, ¿o no? Metro por uno, metro. Segundo por segundo, segundo por metro. ¿Te acuerdas de esa regla, no? Más o menos. Bueno. Y si lo simplifico, lo. No, no sé, te va a dar más. Ya. Ya te está muy bien. ¿Sí? A la par, ¿no? Ya, pues, el examen ahora de entonces, ¿no? ¿Y si te van? ¿Y si te van? Tampoco es. Antes te dan. Ah, no, bueno. Ya, bien. En la semana. Mañana pues. Ya, listo. Entonces, cosa que te voy a dar el orden, pues. Es que no podría de uno en uno. Ya. No va a alargar mucho. No, pero me debería dar por favor. De 24 a 45. No, ya no. Yo la entregué, pero incompleta. Ah, Ya. Calcula la distancia recorrida entre 40 y 60. La distancia recorrida es cuál? Entre 40 y 60. ¿Cómo se calcula la distancia? No suma de las áreas. La suma de las áreas, muy bien. Entonces, la distancia sería toda esta área que voy a pintar, ¿no? Entre 40 y 60. Es el área completa que queda debajo de la recta. Así que acá lo voy a subdividir en dos áreas. En el área de un triángulo y el área de un rectángulo o cuadrado. Así que para sacar la distancia, por definición, es la suma, en este caso del área del triángulo más el área del rectángulo. ¿No es cierto? Calculamos entonces las áreas. Serían área del triángulo, la base serían 20, ¿no? La base del triángulo mide 20 segundos. La altura del triángulo, 30 kilos. Metros por segundo. ¿Sí? Tienen que colocar la unidad en eso bien. Base del triángulo, altura del triángulo, dividido en dos, ¿no? Es una A, es área, ¿no? Áreas, sí, son áreas. Áreas. Ya. Luego la primera área, que es el área del triángulo, más el área del rectángulo. La base es la misma que el triángulo, 20. Y la altura del rectángulo, 15 metros por segundo. La unidad en Chile es importante. Hay que considerar las unidades. Y ya, nada. A la calculadora. Ahora, si en la prueba yo les especifico y les digo, calcule la distancia usando la ecuación cinemática, tienen que hacerlo con esto. no, profe, dejémosla así nomás. Puedo hacerlo porque usted tendría que usar una fórmula acá y aplicar, y tendría que llegar al mismo resultado. Se puede hacer. Y me ojo con eso. Profe, ¿y qué fórmula
habría que. Estas son las distancias, pues, el delta. Ah, ya. Claro. El delta X. Sí, falta una acá, siempre se me va una. Vale, vale, vale. Esa es la otra, ¿no? Ya, ¿cuánto de esto, chicos, si me pueden dictar? 600. 600 metros. Muy bien. Distancia o recorrido. Y esa sería las dos preguntas 2. La pregunta 3. Un tren se mueve a 32 km por hora y empieza a frenar deteniéndose en 80 metros. ¿Cuál es el valor de la desaceleración? ¿Cuántos segundos demoró en detenerse? Ya, anotemos los datos. ¿Me dan los 72 km por hora? Velocidad inicial. ¿Velocidad inicial? Sí. Velocidad final, Y empieza a frenar, deteniéndose. Muy bien. Velocidad final 0, ¿están de acuerdo, no? Sí. ¿Por qué? ¿Mm? Porque dice que frena. Sí, pero no es. Dice que frena en 80 metros. Sí, pero espérate, frenar no significa solamente, no significa 0. Detenerse sí. Detenerse significa 0. En 80 metros, ¿qué serían los 80 metros? La distancia. 80 metros. Listo. Ahí está. Velocidad inicial, velocidad final, la distancia que recorre hasta que se detiene. Y con esta información hay que determinar la desaceleración. Acá sí hay que usar ecuaciones cinemáticas. ¿Cuál es la más cómoda acá en este caso? La penúltima. La penúltima, ¿no? Muy bien. La penúltima fórmula. Ahí sustituyo los datos, ¿no? Sustituyo los datos. Todos los datos. Siempre tú eliges la fórmula que contenga los datos. Aquí hay algo que hay que hacer antes. En esa del 3, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué cree usted? La aceleración. Desaceleración. O sea, esa. Y después el tiempo, ¿no? Y el tiempo, la otra pregunta, si tiene razón. Son dos preguntas, la desaceleración y el tiempo. Antes hay que convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. No, el metro a kilómetro por hora, creo. Los metros kilómetros. Sí. Ya, también, como quieran. Usted decide. ¿Cualquiera de las dos? Porque no, claro, porque no especifica nada. Dice cuál es el valor de la desaceleración y punto. Así que usted decide a la que usted quiera. Ya, parece más fácil los metros a kilómetros, ¿no? Ya, hagamos eso entre En todos. todo caso, al final igual hay que cambiar la fórmula. ¿Cuántos kilómetros son 80 metros? 0,01. ¿Mm? 0,0 kilómetros. Ya, vamos reemplazando entonces a la fórmula. Ok. 0 72 al cuadrado, ¿ah? Incluyendo la unidad también queda al cuadrado. Y la distancia es 0,08. Ahí está. ¿Listo? Despejar la aceleración. ¿Cómo quedaría?
Sí, ¿no? El despeje. No, quedaría negativo. 72. Así es negativo, ¿no? Ahí. Eso es lo que estaría dando, chiquillos. El despeje, ¿no? 32.400 kilómetros cuadrados. Oh, qué grande el valor. Debe ser un tren fenomenal. Y aquí está en kilómetros por hora. Generalmente trabaja en metros por segundo. Ya, entonces, acá se divide un kilómetro, ¿no? Sí. ¿Cuánto dijo que le dio? 32.400 kilómetros negativo. Menos. Menos Menos del tiempo. 400. ¿Eso? 32.000. Menos 32.400. Kilómetros hora por hora. Kilómetros hora por litro. Ya. ¿Está bien, no? ¿Y el tiempo? Vamos a ver el tiempo, que son dos preguntas. ¿Cuánto tiempo demoró desde que ¿cuál usamos? La del centro. ¿Mm? La fórmula del centro. La fórmula similar a la del centro. La tercera. ¿No es cierto? La fórmula de velocidad temporal, la que depende del tiempo. Porque eso queremos encontrar. Pero me parece también que sirve esta otra. También sirve la última. O sea, ¿tú puedes usar esta? ¿O puedes usar esta otra? Debemos llegar al mismo resultado. Yo voy a usar esta, ¿ya? Entonces, la fórmula de velocidad temporal. Entonces acá sustituimos. Sería 0, la inicial 72. La desaceleración. Ahí despejamos el tiempo, ¿no? Repito, usted puede usar esa y si alguien usa la otra va a llegar al mismo resultado. Debería, aproximadamente, o más o menos. ¿Cuánto da? Bien. Son 0,002 periódicos. Horas. 0,02. 0,802. ¿Mm? 0,002 periódicos. Horas. Y pasados segundos son 8 segundos. ¿Te lo pide en segundo? Sí. ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto? 8 segundos. Pero, ¿y lo ¿De transformación? no me refiero a la, como es periódico? Como el periódico quedan 8 perfectos. Ah, ya, perfecto. Entonces serían igual a 8 segundos. Consultas, dudas. ¿Está bien? Y bueno, vamos al 7, vamos al 7. Ya les pasaba Guadiero, ¿no? Me llamó la atención. Ya. Número 4. Acá tiene que haber con caída libre. Número 4, caída libre, lanzamiento vertical, ¿no?
Ya, dice, se suelta una pelota desde una altura de 40 metros. ¿Qué velocidad en kilómetros por hora lleva cuando se encuentra a una altura de 10 metros sobre la superficie de la Tierra? Voy a hacer un dibujo, ¿ya? Yo le recomiendo que siempre haga un bosquejo, dibuje, para poder aclarar la situación. Se suelta una pelota desde una altura de 40 metros. Voy a considerar una línea de referencia como la Tierra. ¿Listo? La superficie de la Tierra. Esa sería mi referencia y de ahí mido los 40 metros. 40 metros. Por ejemplo, acá está la pelota. Y aquí hasta la Tierra hay 40 metros. ¿No es cierto? Siempre te pongo una referencia. Luego dice, ¿qué velocidad en kilómetros por hora lleva cuando se encuentra a una altura de 10 metros? Es decir, esto tiene que estar a 10 metros de la Tierra. Por ejemplo, esto va cayendo y puedo estar acá. 10, ahí. Cuando se encuentre a 10 metros. ¿Se entiende, no? Primero se encuentra a 40 metros, después se encuentra a 10 metros de la Tierra. Pero, profe, la flechita no debería ir para abajo en 10 metros, ¿no? No hay que ver. ¿Cómo? No, 10 metros es la posición, a dónde se encuentra, no. Ah, Es la posición en la que se encuentra. Ahí está, 10 metros se encuentra ahí. 40 metros se encuentra acá. Va cayendo porque usted sabe que la gravedad no permite que los cuerpos suban, sino que los cuerpos caigan. Por eso está cayendo. Hay una palabra clave que dice que se suelta. ¿Qué significa que diga que se suelta? Y la velocidad inicial Se suelta significa que su velocidad inicial es 0. Eso es un dato importante. Así que hay que hacer buena lectura, ¿ya? Bien, quiero que me digan, queridos, este 40 metros y estos 10 metros, ¿qué datos son de las ecuaciones? posición inicial, posición final. Ya, muy bien, voy a escribir ecuaciones, ¿ya? Está aquí, 0, ¿qué son ecuaciones, no? Son las mismas que están allá, pero en el eje Y. Ya, como pueden ver son las mismas, ¿no? La única diferencia es que estamos trabajando en el eje Y. Y hay un signo negativo que es debido a la gravedad. Ya. ¿Qué me dijo, Leonardo? ¿Qué son los 40 metros? La posición inicial. Y 0. ¿Están de acuerdo, no? ¿Y qué serían los 10 metros? La posición final. La posición final. Ahí, Y, sabemos, ¿no? Y la variable Y, la diferencia de ambos. Ajá. Posición inicial, posición final. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad inicial. 0. La gravedad de la Tierra, o más o menos, aproximadamente. Ya. Pregunta. ¿Qué velocidad tiene? ¿Dónde? Ahí, a los 10 metros. Es decir, ¿qué valor, qué magnitud de velocidad, qué rapidez tiene en ese punto? Eso es lo que quiero determinar. Esta es la fórmula, ¿cuál es la más cómoda? A ver. Si calcula la variable de Y, sería más rápido usar la U. Calculando la variable de Y. Ahí está la Y. No, la variable. Eso es la variable. O sea, eso sería sería la Y, la distancia. al delta. Sí, el delta Y. Muy bien. El compañero dice, calculemos delta Y primero.
o delta Y, con esta información, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Menos 3. Menos 30. ¿Eh? Y se podría actuar pues, casi todas. Se podría actuar la última y la primera. Y la segunda. ¿Se puede usar la última? Más rápido sería la última de que está despejada. Claro, entonces vamos a usar este por aquí. Ya, entonces sería. Y ahí vamos sustituyendo. Velocidad inicial, 0. para que 0. No va, no juega. La gravedad, 9,81 metros segundo cuadrado. Por delta Y, delta Y, menos 30 metros. Ahora es un rectángulo. Como hay un cuadrado, ¿cierto? Ese cuadrado le quito con raíz, ¿no? Sería la raíz de todo eso. Ahí. Qué bueno porque como hay dos negativos, menos por menos más, y así no se nos, ¿cómo se complica la raíz, ¿no? Importante los signos, ¿no? Si metí mal los signos te va a dar error. Profe, entonces sacamos el 0 nomás como de la ecuación. Claro, porque como es cero ya no lo meto, ¿para qué la meto? Si un cero es un neutro sumativo. Aditivo, quiero decir. Neutro aditivo. ¿Cuánto es? Menos 24,261. Menos. 24,261 metros por segundo. Verifiquen, ¿eh? Está bien. Verifiquen. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Y hay que pasar los kilómetros. Ah, verdad, falta que eso. En kilómetros por hora. Bueno, esa es una conversión más. O sea, una hora, o primero un kilómetro son 1000 metros. La clásica conversión de una hora son 3600 segundos. Ya. ¿Por qué queda la velocidad negativa? ¿Por qué queda? A ver quién le responde. Porque va cayendo. Porque va cayendo. O sea, claro, yo como que de la raíz, creo que la otra vez explicó el más menos, ¿cierto? Ajá. Entonces cuando un objeto va cayendo, se escoge el menos. Claro, tienes que escogerlo. Si no le pones está malo. Porque la raíz, Es que estamos tomando referencia como un plano cartesiano. claro, Si se va hacia abajo, los números son negativos. y las raíces siempre dan dos raíces, positiva y negativa. Entonces tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué signo? Negativo, porque va cayendo, ¿no? Al contrario, si es que el cuerpo estuviese subiendo, era Positivo, claro, correcto. Esa es la regla. Esa es la regla, muy bien. ¿Cuánto da? Menos 87,339 kilómetros hora. Menos 87,300. 39 kilómetros hora. Una velocidad apreciable. Casi 100. Bien. ¿Podrían? Una pregunta que voy a agregar ya. ¿Alcanzamos, no? No alcanzamos.
No, parece que no. Estamos a la hora. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya estamos firmando? ¿Te crees? 4:10. Ustedes tienen menos tiempo. En la noche es más corto las horas. Ellos tienen más tiempo. Una ventaja. La pregunta que quiero hacer, que no está en la prueba, ¿cuánto tiempo demora en llegar a Tierra? Usted no está realizando. No, ese es el voy a leer una pregunta que no está en la guía. ¿Cuánto tiempo demora en caer a la Tierra? Anote la pregunta. ¿Cuánto tiempo demora en caer a la superficie de la Tierra? No está la pregunta, insisto, es otra pregunta. Pero se puede preguntar, así que nos digamos, ¿cuánto tiempo demora, cuánto tiempo tarda? Otra pregunta. En caer a la superficie de la Tierra. Ya. Veamos. Háganlo ustedes, sí, no quiero hacerlo yo. ¿Cuánto tiempo demora en caer a la superficie de la Tierra? ¿Qué datos tenemos? O digamos, ¿qué estoy preguntando? Claramente tiempo. Pero, ¿qué fórmula me sirve? ¿Qué datos tengo para poder elegir la fórmula? Casi todas tienen tiempo. Ahí tiene, no, perdón, esta no. Esta tiene tiempo, acá hay tiempo, acá no tiene tiempo. Igual necesito ¿Tercero? ¿O el segundo? ¿El segundo? Necesitamos la última. necesita la última porque el tiempo ya tiene una función cuadratica. Si quiere calcularlo más rápido, debe calcular la velocidad final. Es como mucho tiempo. Necesita calcular la cuarta fórmula, la medida del tiempo con la velocidad final. Ya, sí, o sea, es un camino también, una opción. El compañero dice primero determinar, quiero entender lo que dijiste, determinar primero el delta, ¿no? ¿Eso qué sabes? Para la velocidad final. Un delta para la velocidad final. Claro, sería una opción. Pero la primera podemos usarlo directo, ¿no? Tiempo al cuadrado, ¿no? Hay el tiempo a la 1 y el tiempo a la 2. Sí. Podemos usar la primera directo. A ver, mira, pensemos, supongamos que esta es la ecuación. Veamos otro camino, ¿eh? Porque supóngase usted que no se encuentra con más salida que esta. La otra opción del compañero, que habría que despejar primero una y después reemplazar la otra. Pero supongamos que tenemos esta opción, no tenemos otra. ¿Ya? Se me estoy complicando la vida, digamos, por decirlo así. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale 0? 0 Muy bien. 0 y 40. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. Ya.
Listo. Está todo. Parece que era menos vuelta que lo que uno pensaba. Y entonces voy reemplazando acá. Esto vale 0. La inicial vale 40. La velocidad inicial, este es 0. Pero 0 multiplicado por t, 0. Así que me mata ese tiempo. Qué bueno. Un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ese tiempo hay que despejar. Entonces vean bien, reemplacé todos los datos, ¿no? Ahí están todos reemplazados. Así que esto se hace completamente cero, por la velocidad. Entonces me quedaría Menos 40 dividido en menos 40 dividido en el medio negativo. un medio, ¿no? O si quieres el 2 lo paso para arriba y el 9,81 lo paso dividiendo, ¿no?